Estoy de acuerdo contigo. Mencionaste a Cristina Pizan 2 veces, que la mencionas mucho en tu libro. Me encantó la historia de ella. Me parece que tenía comentarios, creo que son radicales hoy en día, no me imagino hace 500, 600 años. ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cuál fue el proceso? ¿Fue difícil conseguirla? ¿Era algo que quizás en España ya más famosa? Cuéntanos un poco su historia. Pues mira, ahora sí que cada vez se va conociendo más, pero es verdad que cuando yo descubrí a Cristina de Pizan, la descubrí en una revista especializada en historia medieval y me quedé absolutamente perpleja porque, como te decía al principio, ¿no? A mí me gusta la historia, leía pues sobre Carlomagno, no sé, la Edad Media, los castillos, y cuando te das cuenta que en aquel relato masculino, principalmente, encuentras a una mujer como Cristina de Pizan, que para resumir muy brevemente su historia, era la hija de un médico de la corte francesa, se queda viuda y decide, en vez de volverse a casar para vivir protegida por un marido en la Edad Media, decide vivir de su propia palabra escrita. Ya con eso nos da una idea de lo valiente que era esa mujer. Cristina de Pizan acabó escribiendo crónicas reales, cosa que solo hacían los monjes de Saint-Denis. Le encargaron una crónica sobre el rey de Francia, escribió poemas, escribió ensayos, escribió muchísima obra, entre la que destaca dos libros, principalmente uno que es La ciudad de las damas, que es un alegato absolutamente feminista para aquella época, en el cual ella define una ciudad ideal, una ciudad metafórica, en la que aprovecha para hablar lo que decía antes, del derecho de las mujeres a algo tan sencillo como que el acceso a la educación permitiría que fueran iguales. Las llamaban ignorantes, pero básicamente porque no podían estudiar. Porque en la Edad Media, en Francia, podía estudiar un hombre privilegiado que iba a la Universidad de París, pero una mujer, privilegiada o no, pues lo tenía bastante complicado. Entonces, la descubrí y me pareció una historia de mujer valiente, de mujer resolutiva y de mujer digna, que en aquella sociedad, quizá también es verdad que con el tiempo se ha mitificado mucho la Edad Media, no hablamos de la Edad Media oscura, la Edad Media, muy, muy cerrada. Y es verdad que hubo mujeres como Cristina de Pizan y muchas otras, como mencionabas en el libro que escribí de mujeres silenciadas en la Edad Media. Hay muchísimas mujeres que ya en aquella época demostraron que cuando podían, cuando se les daba acceso, cuando conseguían llegar a la educación, a la cultura, eran igual de capaces que los hombres. Correcto. Y ella tuvo un argumento porque estamos viviendo en un mundo medieval extremadamente religioso, teocrático. Ella dice que si Dios creó a la mujer, ¿cómo el Dios perfecto se va a equivocar creándome a mí? ¿No? Y esa es la idea quizá más radical que ella trae para ese mundo en el que se encuentra. Quizás hoy en día es un comentario normal, pero estamos hablando de hace 600 años. Claro, ella en el fondo no rompe con las ideas religiosas de su tiempo. No, las mujeres, las primeras feministas, no son tan radicales, no reniegan de sus creencias, pero sí que se hacen este tipo de preguntas. También es verdad que en la Edad Media, curiosamente, una iglesia que destacó la figura de Eva para justificar la inferioridad de las mujeres, hizo que en los monasterios femeninos hubiera una explosión de cultura totalmente excepcional para lo que podríamos encontrar en la sociedad en general. Existen muchísimos casos de mujeres que vivieron en conventos o en monasterios que acabaron siendo ilustradoras de manuscritos, escribieron manuscritos, fueron místicas, científicas. El caso más claro que a mí siempre me ha apasionado es el de Hildegarda de Bingen, una abadesa alemana que, tocó todas las teclas del conocimiento, la lengua, la literatura, la ciencia, la política, fue asesora de reyes y de papas. Quizá es el ejemplo más importante, pero luego hubo muchísimas más en muchos monasterios, como el monasterio de las Huelgas Reales en Burgos, por ejemplo. Es uno de los centros religiosos femeninos más importantes de la Edad Media. Quiero decir que
en aquella época, a pesar de que lo que nos hemos aprendido siempre es que la religión era opresiva hacia las mujeres, curiosamente, estas mujeres que entraban en la vida religiosa pudieron desarrollar una trayectoria intelectual y científica muy por encima de lo que nos podríamos imaginar hoy en día.